pero hace la materia. Ya hemos visto la primera parte, que eran las principales características del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces vimos ahí, primeramente, el mecanismo o se divide en una parte sensitiva, la cual involucra la columna vertebral, la asta dorsal, ¿ya? Entonces la cual es sensorial, y también vimos una parte motora que se conecta a la asta anterior, ¿ya? Entonces lleva incluso motores. Entonces lo que vamos a describir ahora son los sectores sensitivos y sus características. Entonces, como vemos aquí, nuestro cuerpo tiene gran cantidad de receptores sensitivos, los cuales se encuentran a nivel de la piel, a nivel de las articulaciones, a nivel de los músculos, los cuales tienen la función de, al ser estimulados, crear una información sensitiva, la cual va a ser trasladada hacia la asta dorsal de la médula espinal, y esa va a ascender hasta los centros superiores, que están cercamente a la corteza cerebral. Entonces, veamos aquí, tenemos varios tipos de terminaciones nerviosas somáticas que ya ustedes lo vieron el año pasado en histología, como son las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Pacini, de Meissner, de Ruffini, el aparato tendinoso de Golgi, ¿ya? Los usos musculares, ¿ya? Sobre todo esto que se encuentra a nivel de las articulaciones y de los músculos, ¿ya? Entonces, esto va a transmitir la información hacia el sistema nervioso, hacia el sistema nervioso central, como ser el tacto, el sonido, la luz, el dolor, el frío y el calor. Entonces, si hablo del sonido, también estamos involucrando como receptor sensitivo al órgano sensorial del oído, sobre todo en el oído interno, ¿ya? Que también lo vamos a ver. La luz, estamos hablando del órgano sensitivo de la vista, donde se estimulan los conos y bastones. El dolor, sobre todo, que es llevado por los nociceptores, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, dice mecanorreceptores, los cuales, digamos, son estimulados a la presión, como ejemplo, los corpúsculos de Pacini. Entonces, cuando se presionan estos tipos de corpúsculos, entonces estos se van a despolarizar. Y cuando se despolarizan, ¿qué está pasando? El ingreso de sodio, ¿ya? Entonces se despolariza y este impulso va a ser transmitido hacia la fibra nerviosa. Lo mismo los termorreceptores, el frío y el calor. Entonces, estos termorreceptores igualmente, por el frío y el calor, se van a despolarizar. Como dijimos, los nociceptores son los encargados de transmitir el dolor. Igualmente, cualquier agresión hacia estos nociceptores, sobre todo las terminaciones nerviosas libres, entonces estos igualmente se van a despolarizar, por lo tanto van a transmitir el dolor. Receptores electromagnéticos, como sea la luz de la retina ocular. Cuando ingresa la luz por la córnea y es transmitido hasta la retina, entonces hay estimulación de los conos y bastones. Entonces igualmente se va a producir una despolarización. Igual los quimiorreceptores del gusto, del olfato, los quimiorreceptores de la sangre arterial, sobre todo que son estimulados por el CO2, por el oxígeno, y entonces igual estos sufren una despolarización. Todos estos receptores van a llevar la información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Entonces vamos a ir desglosando todos estos receptores, cómo funcionan. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que hay una sensibilidad diferencial. ¿Qué quiere decir una sensibilidad diferencial? Por ejemplo, aquí tengo los conos y bastones. Entonces, para que esto se estimule, necesitan luz. Entonces, la luz, que sea de las diferentes fuentes que puedan existir, hacen que se despolaricen estos receptores.
receptores, como ser los conos y bastones. Pero, por ejemplo, si existe, por ejemplo, un sonido, ¿será que se despolariza? No. O, ¿qué otro ejemplo ponen? Por ejemplo, un estímulo doloroso tampoco va a hacer que se despolarice. Estos conos y bastones. Estos son específicos para la luz, para que se produzca su despolarización. Igualmente, si en la piel colocamos un clavo, entonces esto va a estimular a los nociceptores, ¿ya? Entonces estos nociceptores van a ser estimulados, provocando despolarización y transmitiendo dolor. También nos pone ejemplo, por ejemplo, si el sonido, la luz no va a despolarizar los nociceptores. Entonces esto significa sensibilidad diferenciada de los receptores. Ahora, la polaridad sensitiva, el principio de la línea marcada. Entonces, miren, tenemos varios estímulos aquí: dolor, tacto, visión, sonido. Por ejemplo, el dolor y el tacto. Cuando son estimulados, por ejemplo, los receptores que tenemos en la piel, ¿ya? Estos van a transmitir estas sensaciones a las fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas pueden conducir tanto como el dolor, como el tacto, como el frío, como el calor. La misma fibra nerviosa puede transmitir todo esto, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando llega al sistema nervioso central, va a llegar a una zona específica, ¿ya? Pues eso se llama línea marcada. Y una fibra nerviosa, ¿ya?, puede transmitir dolor, puede transmitir frío, calor, tacto, pero cuando llega al sistema nervioso central, va a llegar a una región específica. Entonces, a una región específica donde va a transmitir el dolor, donde va a transmitir el tacto, o va a transmitir el calor y el frío. Entonces, a eso se refiere con el principio de la línea marcada. Ahora, corrientes eléctricas locales en las terminaciones nerviosas, potencial de receptor. Entonces, como dijimos, por ejemplo, una deformidad mecánica, como sean los corpúsculos de Pacini, se deforman, entonces, y van a producir una despolarización. O sea, la presión estimula a los corpúsculos de Pacini. Aplicación de productos químicos. Igualmente, si aplicamos un producto químico a nivel de la piel, va a producir que se produzca una despolarización. Lo mismo los cambios de temperatura, calor, frío. Entonces, igual puede producir una despolarización de los receptores. Lo mismo la radiación electromagnética. Entonces, cuando se producen estos potenciales, ¿ya?, este potencial del receptor, ¿ya? Entonces, este potencial del receptor, como vemos aquí, las fibras nerviosas periféricas, como sabemos, tienen un potencial de membrana de reposo de menos 90 milivoltios. Entonces, cuando son estimuladas por potenciales de ese receptor, entonces tienen que pasar un umbral, ¿ya? Entonces, tienen que pasar un umbral. Por lo tanto, estos potenciales de receptor tienen que ser repetitivos. Por tanto, cuando se produce esto, entonces va a existir un potencial de acción. Se va a generar un potencial de acción. O sea, que necesitamos estimulaciones sensitivas, repetitivas, que crea un potencial de receptor, que pasen el potencial de umbral para así producir potenciales de acción. Esto se dice, cuanto más se eleva el potencial del receptor por encima del umbral, mayor resultará la frecuencia del potencial de acción. A eso se refiere. Ahora, excitación de una fibra sensitiva por potencial de receptor. Entonces, como dijimos, tengo un potencial de membrana de reposo de menos 90,
llega un potencial del receptor, el cual tiene que pasar el potencial de umbral y así crear potenciales de acción. ¿Cómo explican esto? Por ejemplo, aquí en el corpúsculo de Pacini, para el que de aquí tengo una fibra nerviosa amielínica y una fibra nerviosa milínica. Entonces, aquí se está produciendo una deformación mecánica. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Apertura de los canales de sodio. Por lo tanto, está creando un potencial de receptor. Entonces, ingresan las cargas positivas al interior, ese positivo, entonces va a crear un potencial de receptor. Y este potencial de receptor ya llega hasta la fibra mielínica para crear un potencial de acción. Y de esa manera, el impulso nervioso va a ser transmitido por esta fibra mielínica hasta el sistema nervioso central. ¿Por qué es necesario aquí una fibra mielínica? Para que el impulso nervioso se conserve. Entonces, este impulso nervioso viaje de forma más rápida y llegue hasta el sistema nervioso central. Entonces, para llegar a este potencial de acción, necesitamos sí o sí este potencial de receptor primeramente, como vemos aquí en mi mano. Entonces, este potencial de receptor que tiene que llegar para crear este potencial de acción y así producir ese impulso nervioso para que llegue hasta la zona específica a nivel de la corteza cerebral. Adaptación de los receptores sensitivos. Entonces, cuando hablamos de los receptores sensitivos, tenemos dos clases. Unos son los receptores de adaptación lenta y otros son los receptores de adaptación rápida. Entonces, estos receptores de adaptación lenta siguen transmitiendo un impulso mientras siga presente el estímulo. Entonces, tiene que haber un estímulo presente para que estos receptores sigan transmitiendo un impulso. ¿Ya? Entonces, y este se caracteriza porque si se deja de estimular, ya no va a haber ya no se va a transmitir el impulso. En cambio, los receptores de adaptación rápida transmiten mientras cambia la intensidad del estímulo. Por ejemplo, ¿dónde tenemos esto? A nivel de los usos musculares. Entonces, llega un estímulo a este uso muscular, ¿ya? Entonces este es transmitido hacia la médula espinal, al asta posterior, entonces, y nuevamente va a ser transmitido al asta anterior, no tiene que llegar hasta el sistema nervioso, hasta la corteza cerebral. Pero para que se siga transmitiendo, tiene que llegar un impulso de mayor intensidad, ¿ya? Entonces que se siga transmitiendo hacia la médula espinal y se siga transmitiendo este impulso de adaptación rápida. Entonces, en los de adaptación lenta tenemos, por ejemplo, terminaciones libres, los corpúsculos de Pacini. En cambio, los de adaptación rápida tenemos a los usos musculares. Función predictiva de los receptores de velocidad. Como sabemos, tenemos receptores sensitivos, sobre todo que se encuentran a nivel de las articulaciones. Estos receptores sensitivos, sobre todo que se encuentran en las articulaciones, entonces, cuando existe movimiento de las articulaciones, esto es llevado hacia la médula espinal, ¿ya? Al asta posterior, el asta posterior va a subir al bulbo, protuberancia, al tálamo, y llega a la corteza. Ahí esta información es analizada y luego va a pasar a la vía motora. Entonces, una vez que llega a la vía motora, va a pasar al asta anterior para llegar hacia los músculos que están inervando esta vía motora. Por lo tanto, al realizar este análisis a nivel de la corteza cerebral, este puede predecir cuál va a ser el siguiente movimiento.
Es por eso, cuando nosotros corremos, podemos predecir, el sistema nervioso, por esta información sensitiva que transmite, puede predecir el segundo movimiento que va a realizar. Esto se llama función predictiva de los receptores de velocidad. Sobre todo esto necesitamos, por ejemplo, cuando hacemos alguna actividad física. Así, el cerebro sabe cuál va a ser el siguiente movimiento que va a realizar nuestro cuerpo. Entonces, sabiendo todo esto, necesitamos clasificar las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas, ¿cómo lo vamos a clasificar? En fibras nerviosas amielínicas y fibras nerviosas mielínicas. Entonces, para hacer esta clasificación, entonces se toma en cuenta el diámetro, la velocidad. ¿Qué vamos a decir? Mientras más gruesa sea la fibra nerviosa, la velocidad de conducción va a ser mucho más rápida. ¿Ya? Entonces, aquí tengo fibras, dice, de menor diámetro y velocidad. Aquí tengo las mielinizadas, que son estas, son las mielínicas. ¿Cómo las dividen? En tipo A y tipo B. Quizás tipo A se refiere alfa, beta, gamma y delta. Entonces, según cuál van a ser las más rápidas, van a ser las alfa. ¿Por qué? Porque su diámetro es mayor, de más o menos de 12 a 20 micras. Por lo tanto, van a transmitir el impulso mucho más rápido. Miren, de 70 a 120 metros por segundo. En segundo lugar están las betas, que tienen el tacto y la presión. Entonces, aquí la velocidad, el diámetro de estas son de 5 a 12 micras. Por lo tanto, la velocidad de conducción va a ser de 30 a 70 metros por segundo. Igual tenemos las alfa, beta, las gamma, beta, que serían gamma. Transmisión motriz y de los usos musculares. Son mucho más delgadas, por lo tanto, el impulso nervioso va a viajar mucho más lento. Igualmente clasifica a las fibras nerviosas del tipo B, que son del sistema simpático preganglionar, que son menores de 3 micras y por lo tanto su velocidad de transmisión va a ser mucho más lenta. Igualmente tenemos las fibras de tipo C. Entonces, estas transmiten reflejo mecánico receptores, el dolor, el calor, el olfato y las autónomas postganglionares, que tienen un diámetro mucho menor y por lo tanto la velocidad de conducción va a ser menor. Pero estas son las más numerosas. Entonces, cuando ya vayamos avanzando, vayamos viendo específicamente las fibras nerviosas, ya vamos a ver si son alfa, si son beta, son gamma o delta. Igual tengo otra tabla que no la encuentro todavía, mañana se las muestro, donde clasifican las mielínicas y las amielínicas. Por lo tanto, las mielínicas son mucho más rápidas, transmiten el impulso nervioso mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tienen mayor diámetro. Señales neuronales y su rol en la sinapsis. Como ya vimos en el anterior tema, se producen las sinapsis neuronales, ¿ya? Entonces, como vemos, aquí el axón está haciendo la sinapsis con las dendritas. Igualmente este axón puede hacer sinapsis con el soma de estas neuronas, no solo con la neurina, con las dendritas. Pero, ¿ya? Aquí no solo va a haber una sola sinapsis, sino las neuronas están formando redes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí va a haber múltiples sinapsis. Esta neurona no solo va a hacer sinapsis con esta, sino con varias neuronas, las cuales van a estar conectadas tanto a sus dendritas como a su soma. Por eso van a crear redes neuronales.
¿de qué te sirven estas redes neuronales? Entonces, estas redes neuronales van a ser de dos tipos, divergentes y convergentes. Por ejemplo, la divergencia de las señales que atraviesan los grupos neuronales. Tenemos divergencia del mismo fascículo. Esto se ve en la vía córtico-espinal, o sea, en la vía motora. Por ejemplo, divergencia del mismo fascículo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una neurona motora, o sea, que desciende, es descendiente. Entonces, ¿qué hace esta neurona? Transmite una señal débil, la cual va a ir descendiendo y la va a ir transmitiendo hacia otras neuronas motoras. Entonces, la señal motora, por darle que aquí está la corteza, es transmitida de manera débil y va pasando a otras neuronas, ¿ya? Entonces, esta señal se va amplificando, entonces, y es transmitida en un mismo fascículo, ¿ya? Entonces, esta es una señal divergente del mismo fascículo y se caracteriza por ser facilitadora. En cambio, las señales divergentes de varios fascículos, como vemos aquí, entonces tenemos varias neuronas, entonces la información es transmitida a varios fascículos, es divergencia en varios fascículos, entonces esta información va a ir a varios lugares, por eso se llama divergencia en múltiples fascículos. Por ejemplo, aquí esto se explica, por ejemplo, la vía sensitiva. Cuando hay una información que es transmitida al asta posterior, entonces esta información no solo va a ir a la corteza cerebral, entonces esta información también va a ir al bulbo, va a ir a la protuberancia, va al cerebelo, va al tálamo. No solo va a llegar a la corteza cerebral, por eso se llama divergencia de varios fascículos. Convergencia de las señales en el sistema nervioso. Tenemos de dos tipos: convergencia desde una sola fuente y convergencia de múltiples fuentes. Como vemos, aquí tengo mi neurona, su soma, su axón. Entonces, aquí hay una sola fuente. Entonces, esta fuente de aquí tiene varios fascículos y estos varios fascículos solo están llegando a esa neurona. Eso se llama convergencia de una sola fuente. En cambio, una convergencia procedente de múltiples fuentes, tengo mi neurona, su soma, su axón, pero aquí está haciendo sinapsis con varias fuentes. Fuente 1, fuente 2, fuente 3. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque es un medio importante del sistema nervioso central para relacionar, sumar, clasificar distintas clases de información. O sea, a esta neurona le están llegando diferentes tipos de información. Le puede estar llegando tacto, le puede estar llegando dolor, le puede estar llegando calor, frío, por eso recibe información de varias fuentes. Eso se llama convergencia de múltiples fuentes. Por ejemplo, esta sola neurona puede estar recibiendo solo información de dolor, de una sola fuente. Eso es convergencia de una sola fuente, pero de varios fascículos. Coordinación de la respuesta motora en el circuito neuronal de señal de salida excitatorio e inhibitorio, circuito de inhibición recíproca. Entonces, como tenemos los nervios receptores, ¿no?, que sabemos que viajan por el asta dorsal hasta la corteza cerebral, donde se analiza la información, y esta va a regresar por el asta anterior, ¿ya?, conduciendo la información motora. Entonces, ¿a qué se refiere con circuito de inhibición recíproca? Aquí lo que pasa es cuando la inervación, por ejemplo, de los músculos, tenemos
una inervación motora excitatoria y una inervación motora inhibitoria. Entonces, cuando, por ejemplo, se están utilizando los músculos excitatorios, en este caso, se está contrayendo el bíceps, el tríceps está inhibido. ¿Ya? Entonces, a eso sería el circuito de inhibición recíproca, que lo vamos a ver posteriormente, por ejemplo, cuando hablaremos de reflejos motores. Entonces, esta conducción motora, entonces, ya sea, si funcionan los músculos excitatorios, los inhibitorios no lo están haciendo. Cuando funcionan los inhibitorios, los excitatorios no lo están haciendo. Entonces, aquí vamos a explicar lo que es la extensión y flexión. ¿Qué músculos, qué grupos musculares están funcionando durante esta excitabilidad motora? Por eso es inervación recíproca. Igualmente vamos a ver lo que es la retroalimentación positiva de los circuitos oscilatorios, también llamados reverberantes. Entonces, aquí explica que la postdescarga sináptica de un grupo neuronal puede ser espacial y temporal, es lo que vimos en la anterior clase. Por ejemplo, cuando hay una descarga excitatoria postsináptica, esta tiene que, a un grupo neuronal, esta tiene que ser espacial y temporal. ¿Qué quiere decir esto? Espacial porque, como saben, cada vez que esta neurona postsináptica es excitada, se abren los canales de sodio y el sodio ingresa y va a crear un potencial de membrana excitatorio de más o menos 0,5 a 1 milivoltio. Pero eso no es suficiente para llegar al potencial de membrana, que más o menos es de más 20 milivoltios. O sea, que tiene que llegar varios estímulos para que estimulen esta neurona postsináptica para así llegar a más 20 milivoltios. Eso es espacial. Y cuando hablamos de temporal, o sea, quiere decir el tiempo, cada vez que se despolariza esta neurona postsináptica, más o menos el tiempo de despolarización es de 15 milisegundos. Dentro de esos 15 milisegundos tiene que llegar otro impulso, otro estímulo, para que esto se siga sumando y así llegue a los más 20 milivoltios. Entonces, por eso tenemos circuitos de oscilatorios básicos y circuitos oscilatorios con neuronas excitatorias e inhibitorias. ¿Cómo explicamos esto? Por ejemplo, tengo aquí una neurona de entrada y tengo una de salida, o sea, van a ser sinapsis. Pero, por ejemplo, esta es excitatoria y esta es, se está haciendo una sinapsis excitatoria. Entonces, se produce esta sinapsis excitatoria, ya esta otra neurona, entonces nuevamente se va a conectar con esta neurona excitatoria. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está produciendo una retroalimentación positiva. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver aquí son circuitos oscilatorios. Por ejemplo, estos son los más básicos, como vemos, tengo una neurona aferente y una neurona eferente. Entonces, si se produce una sinapsis excitatoria, ¿ya? Entonces, como vemos, se produce aquí la sinapsis, se despolariza esta neurona eferente y aquí hace una nueva conexión a esta sinapsis, haciendo una retroalimentación positiva. En cambio, por ejemplo, igual aquí lo tenemos un poco más, igualmente, aferente, eferente, aquí hace sinapsis con otras neuronas y estas neuronas están creando otras vías por las cuales están haciendo una retroalimentación positiva. ¿Ya? En cambio, esta más complicada, podemos decir, aferente, eferente. Entonces, aquí esta mecánica van a ser excitatorias y estas de aquí van a ser inhibitorias. Entonces, igualmente se están creando retroalimentaciones positivas y negativas al mismo tiempo.
Entonces, unas neuronas van a transmitir impulsos nerviosos excitatorios y otras van a transmitir impulsos nerviosos inhibitorios. Entonces, igualmente, existen redes neuronales, aquí tengo aferentes, eferentes, entonces, que van haciendo conexiones, ¿ya? Y se van subdividiendo. Entonces, este impulso excitatorio se va dividiendo y se va retroalimentando positivamente. ¿Para qué? Para que este impulso excitatorio se mantenga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice prolongación de los impulsos nerviosos y a los circuitos neuronales en relación con la función corporales involuntarias. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Por ejemplo, en el tono vascular, en la contracción del iris, en la frecuencia cardíaca. Todo esto a estas redes neuronales que explicamos anteriormente. Entonces, la neurona hace sinapsis y crea otra vía que nuevamente llega en el lugar que está haciendo sinapsis y la retroalimenta positivamente. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Por ejemplo, cuando usted está estresado, preocupado, existe una descarga adrenérgica. Entonces, ¿qué va a hacer esta descarga adrenérgica? Entonces, se transmite por la vía simpática, entonces se va a producir sinapsis y estas sinapsis tienen retroalimentaciones positivas. Entonces, de la neurona eferente van a ser una vía accesoria, la cual va a ir nuevamente a aumentar la sinapsis para retroalimentarla positivamente. Y gracias a todo esto, por ejemplo, ¿qué hace la adrenalina en tono vascular? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Qué hace la adrenalina? ¿Cómo? Hemos visto ese cardíaco. ¿Qué hace? Javier, ¿te acuerdas? Vasodilatación y vasoconstricción. ¿Vos qué dices? Coro, vasoconstricción. ¿Qué dice Sofía? Está vasodilatación y vasoconstricción. Paola. Es vasoconstricción. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué hace cuando hay vasoconstricción? ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Por qué? Porque el corazón expulsa la sangre y al haber vasoconstricción ahí tiene que vencer el obstáculo, por lo tanto tiene que aumentar la presión, ¿ya? Igualmente va a haber una retroalimentación positiva y va a producir una contracción del iris, produce miosis cuando hay descarga adrenérgica. ¿Qué más? Sigue la retroalimentación positiva, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, todo esto a la retroalimentación positiva que hay gracias a estos círculos neuronales, ¿ya? Aumenta la frecuencia cardíaca, luego puede aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, todo eso se produce gracias a esta retroalimentación positiva de los círculos neuronales. Igualmente, se va a producir una fatiga sináptica. ¿Y cómo se refleja en el reflejo rotuliano? Por ejemplo, para el año, cuando ustedes hagan semiología, ¿ya? Van a llevar este parque y agarrar un martillo y producir un golpe y se va a producir un reflejo exógeno, ¿ya? Entonces, directamente van a ir hacia el examen. Ya el docente no les va a explicar por qué está pasando. Ahora vamos a aprender. No se preocupen que todo esto lo vamos a ir. Esto es general. Vamos a ir paso por paso viendo cada uno. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se produce una fatiga sináptica? Porque usted, si estimula, hace el reflejo rotuliano
el primero, esa conexión que se va a producir no se puede comparar el primero con el segundo, es más débil el segundo al estimular por una segunda vez. Tercera vez va a ser mucho más débil. ¿Por qué? Porque se produce una fatiga sináptica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Todo como vemos aquí, reflejo rotulariano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se está estimulando el aparato tendinoso de Golgi. Entonces, esta información sensitiva va a viajar por la neurona sensitiva hasta la asta posterior, ¿ya? Hace conexión con la interneurona y de ahí pasa al asta anterior, ¿ya? Entonces no tiene que ir directamente hacia la corteza cerebral. Entonces vuelve y va a producir esa extensión de la pierna. Pero ¿por qué se va fatigando? ¿Ya? Porque al producirse la sinapsis, como ustedes saben, se aperturan los canales de sodio, ¿ya? Entonces estos canales de sodio son tomados por los neurotransmisores, pero son ocupados por los neurotransmisores. Entonces llega otro estímulo, produce la despolarización, pero los canales de sodio ya están ocupados. Y el neurotransmisor, digamos, no va a tener dónde actuar. Actúa solo donde los receptores están libres. Por lo tanto, la contracción que se va a producir aquí, esta extensión, va a ser muy débil comparada con la siguiente. Entonces, esta fatiga sináptica es muy importante, por ejemplo, en las personas que convulsionan, porque llega un momento que se deja de el neurotransmisor se deja de producir, se agotan, los canales de sodio están tomados, y entonces esta fatiga sináptica deja de producir el estímulo para que, por ejemplo, la persona siga convulsionando. Entonces, quedaremos aquí. Sí, porque mañana vamos a seguir viendo sobre estas redes neuronales.